¿Qué es el lugar de la memoria? ¿Cómo se decidió su construcción? ¿Qué exhibiciones hay en ese espacio? ¿Qué actividades se desarrollan ahí? ¿Y por qué hasta ahora el LUM continúa siendo tan importante y necesario? La respuesta a esa y a más preguntas hoy en Acceso Público. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tiago Bernal. Y yo soy Nadia Valdivia. Y estás viendo Acceso Público. El programa donde te explicamos todo acerca de las instituciones del Estado. Nadia, ¿tú sabes qué es el LUM? Claro, lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Pero ¿te has preguntado por qué existe un lugar con ese nombre? Sí, me pregunto por qué es importante para el país recordar cosas dolorosas que le han pasado. Justamente creo que es porque tener memoria va a evitar que repitamos la historia. Bueno, ¿y tú sabes cómo se hace su trabajo? No exactamente, pero no te preocupes porque nuestra magnífica y asombrosa producción se ha contactado con el antropólogo Iván Ramírez, que nos va a ayudar con todo esto. Perfecto, entonces vamos a que nos explique todo acerca del lugar de la memoria, la tolerancia, la inclusión social, o sea, todo lo que tiene que ver con el LUM. Vamos con Facilita Nomás. El periodo de violencia más fuerte de nuestra historia ocurrió entre los años 1980 y 2000, un periodo de violencia que trajo más muertes incluso que la Guerra del Pacífico. Esta etapa ha sido estudiada por historiadores, sociólogos, diversos intelectuales, pero la investigación más importante estuvo a cargo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que funcionó entre los años 2001 y 2003. Esta comisión realizó una investigación sobre las causas, las dinámicas de esta etapa y también identificó sus consecuencias para nuestra sociedad. Además, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación incluye una serie de recomendaciones para hacer una sociedad más democrática, inclusiva, donde se promueva la cultura de paz y se rechace la violencia. Sostuvo que esta etapa fue un conflicto armado interno iniciado por la organización terrorista Sendero Luminoso y al que se sumó posteriormente la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y en el que además protagonizaron como actores armados las fuerzas estatales, las comunidades campesinas y las unidades amazónicas de autodefensa. Se calcula que esta etapa dejó 69.280 víctimas mortales entre personas muertas y desaparecidas. Además, se reportaron miles de casos de tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado, arrasamiento de comunidades, masacres, entre otros crímenes y abusos. También señaló que las fuerzas del Estado no siempre estuvieron a la altura de las circunstancias y en algunos momentos y lugares cometieron violaciones a los derechos humanos. También sostuvo la Comisión de la Verdad que Sendero Luminoso fue el principal responsable de lo ocurrido durante esta etapa, tanto por ser el actor que inició el conflicto armado, como por ser el que mayor cantidad de crímenes, abusos y violaciones contra los derechos humanos cometió. Entre sus recomendaciones, la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló la importancia de contar con espacios en nuestra sociedad en donde se pueda reflexionar y debatir sobre esta etapa, mantener presente lo que significó para nuestro país y construir una sociedad más justa. Por mucho tiempo, el único espacio de esta naturaleza fue la exposición Yuyanapac. La exposición Yuyanapac fue el relato visual de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que narra el conflicto armado interno. Esta se encuentra actualmente en el Ministerio de Cultura y es administrada por la Defensoría del Pueblo. En el año 2009, el gobierno de Alemania indicó al Perú que quería donar dinero para crear un espacio de memoria. Luego de un debate público, se decidió aceptar la donación y se creó una comisión de alto nivel para conformar un museo de la memoria sobre nuestro periodo de violencia. En los años posteriores, un grupo de trabajo en diálogo con grupos de víctimas de este periodo, con representantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, con ronderos, etc., conversaron y dialogaron sobre el guión de este espacio y sobre sus contenidos. Este proceso dio origen al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, más conocido como el LUM, espacio que abrió sus puertas en el mes de diciembre del año 2015. Este es un espacio gestionado por el Ministerio de Cultura, en el cual se ofrecen actividades pedagógicas, actividades de investigación, de aprendizaje y culturales, en el que se busca que dialoguemos y reflexionemos sobre nuestro periodo de violencia, sobre la importancia de los derechos humanos y sobre la democracia que queremos construir y la sociedad que queremos ser. El LUM promueve un juicio crítico sobre nuestros discursos y actitudes que pueden vulnerar a las personas. Además, se destaca la importancia de reconocernos como ciudadanos. A lo largo de su exposición, nos encontramos con una serie de voces y rostros que experimentaron la violencia en distintos lugares y momentos de este conflicto armado. De esta manera, el LUM nos muestra que este periodo golpeó a todos los sectores sociales, si bien de distintas formas. Es sobre la base del contenido de la exposición y de las actividades que este espacio ofrece que se busca que reflexionemos sobre nuestras diferencias y aprendamos a convivir con ellas.
Oye, qué importante lo que hace el LUM y los objetivos que buscan, ¿no? Sí, es una época muy dura que no deberíamos olvidar. Además nos sirve para acceder a las memorias de las víctimas y recordar la importancia de que sean escuchadas. Sí, a mí me sorprende el alcance que pudo haber tenido esta situación y el daño que le pudo haber hecho a tanta gente. Pero ahora, con el LUM, no vamos a olvidar este hecho y no vamos a cometer tampoco los mismos errores. Así es, entonces hay que ver cómo hacen para mantener y gestionar todo esto, ¿no? Sí, exacto. Vamos con el team. Comenzamos ubicando al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, LUM, en el organigrama del Estado. Así vemos que pertenece al Ministerio de Cultura, que a su vez pertenece al Poder Ejecutivo. Perfecto. Vamos a ver su composición. En lo más alto está el director, al que le siguen el coordinador general y también las áreas de gestión cultural, museografía, y reconocimiento y dignificación. Además de las áreas de administración, Centro de Documentación e Investigación, Comunicaciones y Educación. Buenazo. Ahora vamos a chequear de cerca la chamba de 4 áreas. Comienzo yo con museografía. Ellos deben preservar la muestra permanente que hay en el LUM, mejorar las condiciones para su exhibición y establecer criterios institucionales para actualizar y modificar los contenidos del museo. Además, desarrollan muestras temporales que se vinculan con la muestra permanente. Vamos con el área de reconocimiento y dignificación. Aquí se buscan implementar acciones para reconocer y dignificar a los actores involucrados en el periodo 1980 a 2000. Por ejemplo, colocando placas en la entrada del LUM o con ceremonias de reconocimiento a víctimas. Excelente. Seguimos con el Centro de Documentación e Investigación. Esta es la fuente de información para estudiantes, investigadores y público en general que esté interesado en conocer el periodo de violencia 1980 al 2000. Se actualiza permanentemente y tiene archivos y colecciones que forman parte fundamental de nuestra memoria histórica. Además, promueve publicaciones anuales sobre memoria, tanto nacional como sobre memoria en torno a violencia o violaciones a los derechos humanos en otros países. Listo. Y terminamos con educación. Aquí se hacen estrategias para el aprendizaje y la reflexión, enfocados para diferentes públicos, mayores, escolares, de todo. Para esto participan diferentes actores involucrados en las muestras y actividades, lo que genera materiales informativos sobre el LUM y sus contenidos. Perfecto. Así ya conoces más el LUM. Oye, qué interesante cómo se organiza el LUM, ¿no? A mí me gustó bastante el área de reconocimiento y dignificación porque siento que tiene una labor muy importante para la memoria histórica del país. Sí, a mí me gustó el Centro de Documentación e Investigación porque lo veo como una herramienta súper importante para nunca olvidarnos del periodo de violencia en nuestro país. Así es, pero ahora nos vamos a un corte y volvemos con un archivo que está imperdible. Exacto, también vamos a ir con la entrevista y con una definición que no te puedes perder. Volvemos con eso, no se muevan. Estamos de vuelta en Acceso Público. Tiago, haznos un pequeño resumen, por favor. Muy bien, en Facilito nomás hemos visto por qué se creó el LUM y en el team hemos visto cómo se organiza. Perfecto. Y Tiago, ¿tú sabes cómo se creó el LUM? ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, cómo se decidió el contenido que iba en la muestra, porque no sé si sabías, pero hubo un poco de resistencia por parte de algunos sectores. No tenía ni idea. Sí, y por eso vamos a ver el archivo para enterarnos bien. Vamos con eso. ¿Cómo se planificó la construcción del lugar de la memoria? Hoy en Acceso Público te contamos esta historia. Las memorias sobre el periodo de violencia son diversas y en muchos casos, cuando se refieren a las responsabilidades sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno, opuestas entre sí. Por eso, la Comisión de Alto Nivel para el Lugar de la Memoria tuvo que tomar varias decisiones complicadas. Primero, decidió no basarse en la exposición fotográfica Yuyanapac para recordar y tomar el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como una de sus fuentes, pero no la única. Lo que sí recogió fue el espíritu de la CBR en su aspecto más importante: dar mayor cabida a las voces de las víctimas de la violencia. Esto, a su vez, permitió que la muestra Yuyanapac pase de forma permanente a la sede del Ministerio de Cultura, bajo custodia de la Defensoría del Pueblo. De otro lado, se produjeron también tensiones con quienes vivieron el periodo de violencia en forma más cercana,
Desde las regiones hubo al inicio críticas de que la sede se construya en Lima, pero luego se le dio especial relevancia a que en el LUM se reflejara lo ocurrido en diversos espacios del país. De allí que la exposición permanente tuviera como centro lo ocurrido en localidades como Uchurajay o con pueblos como el Ashaninka, para mostrar la complejidad de la violencia y su impacto diferenciado. Otro punto complicado era el militar. Era evidente que el LUM no podía dejar de lado las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, pero a su vez debía dar cabida a las muestras de heroísmo y coraje de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. De ese modo se apuntó a reflejar ambas realidades. Otro grupo que puso resistencia fueron algunos sectores civiles, como algunos empresarios. Sin embargo, luego de hablar con los miembros de la comisión de alto nivel, se convencieron del proyecto e incluso se incluyó en el LUM algunos objetos y recuerdos de empresarios que fueron secuestrados por el MRTA. Esto no significa que el LUM no siga generando de cuando en cuando controversias. Algunas de sus muestras temporales han sido criticadas por algunos sectores políticos directamente involucrados en las responsabilidades del conflicto, pero tal vez este sea el principal signo de su necesidad. Para conocer más historias de nuestro país, sigue viendo Acceso Público. Oye, qué interesante la historia de cómo se hizo LUM, ¿no? Me gustó eso de que no te muestran nada más una mirada, sino que te enseñan las diferentes perspectivas de lo que pasó en esa época. Claro, como la labor de las Fuerzas Armadas, que se mantiene la crítica que tuvieron por la violación de los derechos humanos, pero también se destaca su heroísmo de su lucha contra Sendero y el MRTA. Tal cual. Y ahora nos vamos con el experto porque me comenta que ya está conectado con la videollamada, ¿verdad? Sí, así que nosotros también nos conectamos, así que vamos con la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por conectarte. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Podría contarnos un poquito sobre ti para la gente que no te conoce? Bueno, yo soy antropólogo por la Universidad de San Marcos, hice una maestría en ciencia política en Colombia y he hecho investigación en temas de conflicto armado, derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el objetivo del LUM? ¿Qué ganamos al recordarlo y por qué es tan importante? Bueno, el LUM busca generar debate, reflexión sobre este periodo tan doloroso para peruanos y peruanas. La idea central, me parece, es que quienes tuvieron diferentes experiencias de la violencia se encuentren, se reconozcan como ciudadanos y a partir de ello conversen sobre los valores que queremos promover, sobre la sociedad que queremos ser. El LUM ofrece imágenes y textos sobre las grietas de nuestra democracia y sobre lo que se necesita para consolidarla. Y entonces también sería un tema de aprendizaje. Digamos que desde cierto punto de vista, la exposición misma del LUM es una exposición pedagógica. Entonces, aparte de la oferta cultural, que de pronto es lo más conocido del LUM, cualquier ciudadano puede escribir un correo, preguntar qué actividades hay, o revisar la página web y ahí también hay información al respecto. ¿Y cuál es su rol frente a las personas afectadas? Bueno, entre las personas que han sufrido directamente la violencia o cuyas familias han sufrido la violencia, el LUM busca ser un espacio en donde el Estado comunica un mensaje de reconocimiento de ese dolor, no de negarlo o de justificar el abuso o el crimen que en su momento hayan experimentado. También es un espacio en el que entonces las personas sientan que su experiencia cuenta, que su experiencia nos revela una falla de nuestro país y en donde se reafirma el mensaje de una deuda para con quienes están reclamando justicia, quienes están reclamando que se les trate como ciudadanos. Perfecto. ¿Y hay un rol con otras instituciones como cooperaciones, así? Bueno, en principio como el LUM es parte del Estado, pues tiene algunas actividades conjuntas con otras instituciones. También hay compromisos con ONGs, con cooperación internacional, con algunos actores de la sociedad civil. No solo es un espacio para las actividades del LUM, sino un espacio en donde puedan encontrarse actores de distinta naturaleza. Perfecto. Muy interesante la conversación. Muchas gracias, en serio. No, gracias a ustedes, un gusto estar aquí y saludar a los chicos, chicas que miran Acceso Público. Ojalá les haya sido un aporte mi intervención. Adiós. Chao. ¿Te suenan los términos conflicto armado interno y terrorismo? Muchas de las discusiones alrededor del periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000 se relacionan con el nombre usado para describirlo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación plantea que este periodo se conoce como conflicto armado interno y se basa en las reglas establecidas por el derecho internacional humanitario, que regula los conflictos armados en general. Para el caso del Perú se cumplen los 4 requisitos. Primero, fuerza o violencia armada. Segundo, prolongación en el tiempo. Tercero, organización del grupo que participa en el conflicto. Y cuarto, la posibilidad de que el conflicto sea entre grupos, sin que haya presencia de fuerzas estatales. De otro lado, varios plantean que lo ocurrido durante el periodo de violencia debe ser calificado como terrorismo, categoría que está en el derecho penal.
Esto implica métodos que pueden o no darse al interior de un conflicto armado, como provocar un estado de zozobra, es decir, un estado de alteración, que puede ser también de alarma o de temor en toda la población o un sector. Además, se realizan actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad o nuestro patrimonio, ya sea personal o estatal. Por todo esto, la mayoría de los expertos tienen la discusión zanjada en términos técnicos. Entre los años 1980 y 2000 existió un conflicto armado interno donde se produjeron actos terroristas. Entonces, ¿por qué hay debate? Hay dos motivos. De un lado, se cree equivocadamente que si se da la categoría de conflicto armado interno, esto le da un estatus especial a organizaciones terroristas ampliamente repudiadas y con razón. Sin embargo, ni Sendero Luminoso ni el MRTA encajan como organizaciones beligerantes, que quiere decir que estaban enfrentados con el Estado y que los prisioneros que pertenecían a estas organizaciones podían ser tratados como prisioneros políticos, lo cual es imposible, dadas las acciones terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA contra la población, por lo que ningún país los reconoció como tales. De otro lado, porque lamentablemente hay personas que intentan rebajar la responsabilidad de algunos actores del Estado que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, es necesario dar justicia a todas las víctimas de la violencia. Para más definiciones como esta, sigue viendo Acceso Público. Muy interesante, Nadia, la definición, la verdad, que he escuchado muchas cosas sobre el debate y me ha quedado clarísimo. Gracias, Tiago. Y bueno, viene más, así que vamos a poder resolver muchas más dudas. Sí, y después del corte visitamos la institución, así que no se muevan. Ya venimos. Bueno, estamos de vuelta y ahorita la señorita Nadia nos va a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, primero vimos en el archivo cómo surgió el LUM, luego tuvimos la entrevista y finalmente en Te Suena analizamos la controversia que hay acerca del término conflicto armado interno. Perfecto, y ahora toca nuestra visita en la institución. No, nuestra no, porque nosotros no lo visitamos, fue Geraldine la que hace toda la chamba, pero viene una gran nota. Así que lo vamos a chequear en Infiltrados. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, dice una famosa frase. Quizá ustedes, y me incluyo, no vivimos esa terrible etapa de violencia que sufrió nuestro país entre los años 80 y 2000. En el colegio hemos hablado de estos temas más o menos, ¿no? Un poco. Sin embargo, existe un lugar específico para conocer acerca de este tema a profundidad. Y este es el LUM, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, donde el día de hoy nos infiltraremos para conocer sus instalaciones y saber cómo trabajan en este museo. Arrancamos con un nuevo Infiltrados. El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social se inauguró en el año 2015. Pertenece al Ministerio de Cultura y el propósito de su creación fue contar con un espacio cultural de aprendizaje, investigación, conmemoración y diálogo en torno a temas de derechos humanos, enfocándose en el periodo de violencia entre 1980 y el año 2000. Cuenta con diferentes espacios con materiales de la época como fotos, escritos, periódicos, así como también registros audiovisuales interactivos. Hoy nos encontramos con Valeria Manrique. Ella es mediadora de educación aquí en el LUM. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias, Geraldine. Quiero que me cuentes más o menos dónde nos encontramos, esa zona amplia, ¿no?, del LUM. ¿Qué se realiza aquí, por ejemplo? Bueno, ahorita estamos en la sala que se llama Mama Angélica. No es una sala donde solemos hacer la reflexión final, es una de las salas donde culmina el recorrido, pero además se llama Mama Angélica porque en el 2017, en homenaje a Angélica Mendoza, que fue presidenta de una de las principales organizaciones de víctimas del Perú, ANFACEP, ella fallece, entonces esta sala se llama Mama Angélica en homenaje a ella. Y dime, ¿cómo es el día a día del trabajo aquí en el lugar de la memoria? El trabajo en el LUM es bien diverso, recibiendo grupos educativos, colegios, universidades, pero también a público en general. Y desde las otras áreas también nosotros tenemos una agenda cultural, ¿no? Mes a mes vamos realizando diferentes actividades, conmemoraciones y bueno, también los equipos que por su naturaleza también están aquí siempre, que son los chicos de operaciones, que se encargan de recibir a las personas, están aquí varios días.
Ahora que mencionaste acerca del personal, quiero preguntarte cuáles son las carreras que tienen los profesionales que trabajan aquí en el LUM. El equipo del LUM, de hecho, es un equipo multidisciplinario, entonces podemos encontrar desde educadoras, historiadoras del arte, historiadores, sociólogos, ingenieros de diversas especialidades, comunicadores, ¿no? Es un equipo amplio, son aproximadamente 8 áreas que se dividen entre áreas más creativas, técnicas y áreas de apoyo. Y me ha llamado mucho la atención la forma, la estructura del museo. ¿Cómo se decidió que sea de esta manera? El proyecto arquitectónico del LUM fue un proyecto ganador de un concurso nacional de arquitectura, ¿no? En el 2010, los arquitectos Barclay y Cruz ganan este concurso, ¿no? Que se trataba de incluir, ¿no? En parte de las edificaciones, una exposición permanente, un centro de investigación, una sala de exposiciones temporales y un auditorio, ¿no? Entonces este proyecto gana ese año y empiezan las construcciones del LUM a nivel arquitectónico. Pero también, ¿no? A nivel, digamos, simbólico, la estructura del LUM aporta mucho a los recorridos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces también hace referencia a esta mirada hacia el futuro, ¿no? Con compromiso y con responsabilidad de la no repetición de la violencia. Ahora en pandemia, ¿cómo incentivan al público que puedan venir al LUM a visitar sus instalaciones? Nosotros procuramos incentivar a la gente a que pueda visitar el LUM con todo el distanciamiento, ¿no? El aforo reducido, la limpieza del calzado, por ejemplo, tampoco ya no podemos tocar la muestra, ¿no? Son una serie de medidas que tenemos muy presentes en el lugar de la memoria para que la gente pueda visitarnos, ¿no? Bueno, chicos, ya saben que ahora también pueden venir al LUM con todas las medidas de seguridad para que puedan seguir aprendiendo un poquito más acerca de nuestra historia. Quiero agradecerte, Valeria, por la entrevista. No, gracias y bueno, a ti. chicos, conmigo será hasta el siguiente Infiltrados. Chao. Chao. Ha sido muy interesante recorrer el LUM y todos sus espacios y saber que la gente sigue trabajando para recibir a los visitantes a pesar de la pandemia con todas las medidas de bioseguridad. Esto ha sido todo por hoy, chicos, pero no se olviden de seguir a Canal IP en todas las redes porque siempre subimos cosas buenazas del programa ahí. Conmigo será hasta el siguiente Infiltrados. Chao. Bueno, buenísimo la nota, la verdad. Me ha gustado muchísimo ver el espacio, me he sentido muy chévere. Sí, excelente. Y ahora nos toca ver el cuestionario, Tiago. Sí, el funcionario de LUM va a tener tan solo 2 minutos para responder nuestras preguntas frecuentes. ¡Vamos a verlo! Hola, mi nombre es Valeria Manrique y soy mediadora del área de educación del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Hoy estamos en Preguntas Frecuentes para Acceso Público, un espacio de 2 minutos donde un representante de instituciones públicas responde a todas tus preguntas. ¿Cómo se deciden qué exhibiciones tendrá el LUM? Las exhibiciones y las muestras pueden partir de una iniciativa de organizaciones aliadas, no organizaciones amigas, o también del equipo museográfico del lugar de la memoria, ¿no? Que presenta una propuesta sobre diferentes conmemoraciones y fechas importantes para la defensa de los derechos humanos. La muestra permanente ha variado mucho con el tiempo, se actualiza a raíz de las diferentes audiencias judiciales que hay de los casos, ¿no? Es decir, si hay una sentencia que cambia, un caso que se actualiza, la idea es que el contenido del LUM también vaya actualizándose. ¿Qué muestras itinerantes ha tenido el LUM? Bueno, la muestra permanente se ha trasladado, también se ha adaptado. Por ejemplo, en el 2017, el Museo de la Memoria de Junín, el IAL Panahuasi, y también en el año 2018, como parte del proyecto Memorias desde nuestro barrio, se movió también la muestra a la plaza de Huaycán y bueno, finalmente también en el 2019 a la Asociación de Viviendas Nuevo Amanecer en Lurigancho, Chosica. ¿Se realizan muestras o actividades del LUM fuera de Lima? Bueno, así como tenemos las muestras itinerantes, ¿no? También en el 2018 la muestra temporal de desaparecidos, ¿no? Fue trasladada a Ayacucho, donde además no solamente se mueve la muestra, sino también las actividades que hace el LUM, como talleres, visitas mediadas, educativas, ciclos de cine, proyecciones, entre otras actividades. ¿Qué acciones educativas realiza el LUM para la ciudadanía en general? Desde educación trabajamos mucho con los públicos de educación secundaria y superior, es decir, recibimos grupos universitarios, grupos de tercero o cuarto de secundaria, también un poco menores, pero también hacemos un trabajo con los docentes para la enseñanza del periodo de violencia de forma articulada. ¿Cómo se ha adaptado el LUM a la pandemia? Desde lo presencial, el lugar de la memoria ha adoptado las medidas que dictó el gobierno, ¿no? En esta época de pandemia. Han hecho merecedor el LUM del sello Safe Travel, que es un sello internacional, para ser un lugar seguro de visitar. Virtualizar también nuestras actividades culturales, educativas, ¿no? Y académicas. ¡Tiempo! ¿Se acabó el tiempo? Bueno, eso es todo por hoy. Para más contenido como este, continúen viendo Acceso Público. Bueno, y se acabó el programa.
Estuvo muy chévere todo este asunto del LUM, deberíamos ir a conocerlo. Sí, de todas maneras. Yo sí me apunto para conocer más historia. Y Diego, ¿qué mensaje te llevas del capítulo de hoy día? Bueno, me llevo de que deberíamos ir a visitar el LUM muy pronto y que es un lugar que todos deberíamos conocer, no solamente en un lugar físico, sino también en diferentes actividades, en programas que promuevan la institución, y de esta manera todos van a poder acceder a un contenido mucho más accesible y que la memoria del país nunca muera. Buenísimas palabras. Y con eso nos vamos. No se olviden de seguir las redes de Canal IP para que vean más contenido de acceso público. Y también no se olviden de seguir nuestras propias redes sociales. Yo soy como Tiago Bernal en TikTok, Facebook, Instagram. Y yo como Nadia Sofía V en Instagram y TikTok. Con eso estamos. Nos vemos. Chao. ¿Sabías todo esto? ¿Qué tales datazos, no? Si aprendiste tanto como yo, recuerda darle like y suscribirte para más videos como este.